Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos nuevamente. Hermanos que se conectan, que nos están viendo a través de esta transmisión. Vamos a tener un tema sumamente interesante. Hay mucho material que tratar. Esperamos que no nos pasemos excesivamente de tiempo. Queremos tal vez enfocarnos a lo que es más importante, pero hay tanta información que a veces uno pues no puede abarcarlo todo en este sentido. Este es un tema que originalmente no estaba planeado mostrarse en este sábado. Sin embargo, en la semana este servidor recibió un video que se anda compartiendo mucho por las redes sociales, donde se habla precisamente de este tema. El video como tal, pues honestamente me impactó. Sí, realmente me impactó demasiado. Y la razón fue sencillamente que fue como un campanazo en mi cabeza que dijo, ¿estás preparado para lo que viene? Y hermanos, al igual que muchos de nosotros, seguramente todos pensamos, ¿estoy preparado para lo que viene? Y honestamente yo respondía, no estoy preparado. Yo no estoy preparado para todo esto que viene. Y por esa razón fue ese impacto con relación a esta noticia. Siempre soy muy dado a tratar de revisar toda esa información, qué tan verídica puede ser, de dónde proviene, y tratar de hacer una investigación un poco más profunda para que realmente pueda tener el contexto de lo que se está diciendo. Hoy en día, hermanos, podemos ver muchas teorías conspirativas, así les llaman, que hablan de muchas cosas, muchos temas que pueden llegar a confundir. Hay personas y hermanos laicos, inclusive pastores, que cuando se tratan este tipo de temas tienen un recelo. Algunos de hecho no quieren tocarlos por temor a ser tratado como un conspiranoico. Y realmente lo que debemos de tener en cuenta es que no debemos de caer en ninguno de los dos extremos. No debemos sonar muy alarmistas sin dar ningún tipo de esperanza y solamente propagar el temor y el miedo en relación a todo lo que viene. Y el otro extremo es salir a decir que todo esto no tiene importancia, que todo esto simplemente son teorías conspirativas, que en realidad no tienen ningún valor, que no son fiables, que la información puede no ser verídica y también podemos caer en otro error. De hecho, muchos de nosotros que quizás escuchemos por primera vez este tema, tal vez al igual que yo, se vaya a impactar, pero lo que más desearíamos escuchar, y eso es algo preocupante, es que viniera otra persona y nos dijera que esto no es cierto, que no pasa nada, que tienes que estar tranquilo porque eso es lo que yo quiero escuchar. Y eso me tranquilizaría, eso me daría un respiro y realmente haría que mi condición espiritual se relajara. Y yo creo que no es el motivo, hermanos. Yo creo que lo que nos debe de preocupar es precisamente eso. ¿Cómo está nuestra condición espiritual? Y esto es algo que nosotros no debemos pasar por alto. Siempre que nosotros vemos o hablamos de profecía, mucha gente se llena de temor. Pero déjenme decirles que el temor muchas veces es inversamente proporcional a la fe. Mientras más fe tenga usted, el temor será menor. Pero si no hay suficiente fe, entonces el temor va a ser mayor. Esa es la razón por la cual muchos de nosotros no queremos escuchar nada de esto. Y también otro aspecto muy interesante es que cuando a veces la verdad suena muy cruda, muy dura, el ser humano a veces no quiere aceptarla. Lo niega y trata de decir esto no es verdad, esto no está pasando. Y de esa manera se bloquea.
Yo he estado orando, hermanos, porque el tema de esta tarde en realidad no sea un tema que cause una falsa alarma. De hecho, yo le he pedido muchísimo a Dios que ojalá hubiera más tiempo, porque esto, mis queridos hermanos, si todo se da como se dice, pues estamos prácticamente en la antesala de algo muy grande. Mas, sin embargo, yo esperaría que la misericordia de Dios también actuara, porque los hombres tienen sus planes. Es cierto que ellos llevan una agenda, pero también nosotros no debemos olvidar que hay algo muchísimo más importante, y que es lo que Dios determina. Dios está por encima de todo. Por esa razón también debemos de tener confianza. Así que al tratar este tema, mis queridos hermanos, yo quiero hacerlo bajo esas premisas. En primer lugar, dejar muy claro que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él está por encima de los reyes de esta tierra. Y que Dios es el que permite o no permite que sucedan estos eventos. De esa forma, nosotros debemos de tener esa garantía y esa seguridad de que Dios está al control de todo. Eso es algo que nosotros debemos de tener muy claro. En segundo lugar, nosotros como pueblo de Dios tenemos la palabra profética más segura. La palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y esto es algo muy importante también. Nosotros no podemos estar extraviados, porque muchas personas que hablan de este tema lo hacen sin citar ninguna otra cuestión, ya sea bíblica, ya sea espíritu de profecía. Y entonces ahí es donde quedamos extraviados, porque todos los grandes eventos que suceden tienen que ser vistos bajo la lupa de la escritura. De otra manera, estaremos completamente extraviados. Así es que, mis queridos hermanos, esto es algo muy importante que no debemos olvidar. Tomemos muy en cuenta todo esto, porque nos va a ayudar bastante al momento de estudiar este tema. Así es que, si me lo permiten ustedes, voy a comenzarlo. Permítanme un momentito porque tengo aquí alguna anotación que checar. Este tema, como les vuelvo a repetir, no tenía pensado darlo en este momento, pero en vista de la importancia que tiene, pues obviamente no podía pasarlo por alto. Así es que, mis queridos hermanos, usted puede ver lo que está pasando en el mundo. Eso es algo que tampoco podemos negar. Hay grandes catástrofes naturales, climáticas. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en el sur de México en estos momentos. Y en otros lugares del mundo también están padeciendo inundaciones. El reciente terremoto en Turquía, con su respectivo tsunami. O sea, están sucediendo eventos naturales catastróficos. Y también hay grandes eventos políticos que se están moviendo. Y también grandes eventos religiosos. Todo el mundo está convulsionado en todo ese aspecto. Y eso debería de ser razón suficiente para que nosotros como pueblo de Dios pudiésemos despertar. Y ahorita más adelante tocaremos ese aspecto que tiene que ver con despertar. ¿Qué es lo que verdaderamente representa? Porque también estamos un poco extraviados en ese sentido. Para poder entender lo que está sucediendo en el mundo y poder ver qué es lo que se está planeando y qué tiene que ver con esto que llaman el gran reseteo que se está comentando, debemos entenderlo dentro del contexto de lo que pasa en la Biblia. En la Biblia hay profecías, en el libro de Apocalipsis, que ya hemos estudiado. Ustedes pueden revisar en el canal que tenemos los videos donde hemos hablado de profecías en Daniel y Apocalipsis. Y ya hemos hablado de cómo el mundo se va uniendo hasta que llegue un momento en el que todos van a estar unidos en armonía para poder implantar sus propósitos. Y dice la escritura que esos reyes de la tierra se unirán y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Eso está profetizado. Pero también lo que no debemos perder de vista es que todo esto en la Biblia ya está retratado fielmente también en el libro de Génesis.
El libro de Génesis es maravilloso porque no solamente nos habla del origen de todo, es como un libro pequeño en miniatura que nos habla de lo que es el principio y también el final de todas las cosas. Y dentro de esto encontramos precisamente en el capítulo 11 lo que tiene que ver con la Torre de Babel. Eso es un aspecto importante que a continuación vamos a ver. Así es que mis queridos hermanos, vamos a continuar con esta presentación en relación a lo que es este tema, el gran reseteo, como le hemos llamado. Y vamos a ver ahí en la imagen, ustedes pueden ver la imagen de lo que es una portada, que más adelantito vamos a checar también, la portada de un libro. Y esto también es muy interesante. Muy bien, vamos a ver entonces lo que tiene que ver con la Torre de Babel. ¿Por qué quiero remontarme a la Torre de Babel? Porque ustedes pueden ver en este capítulo de la Biblia, en esta historia, prácticamente lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Y esto es algo interesante. Nosotros debemos estudiar por eso la cuestión bíblica. ¿Por qué se hizo la Torre de Babel? Vamos nosotros a revisar rápidamente en el capítulo 11 del libro de Génesis. Y vamos a ver solamente, muy brevemente, este aspecto de la Torre de Babel, para que en verdad podamos tener un contexto de lo que está sucediendo ahorita. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y entonces después de que habían establecidos en ese lugar, dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios desciende para ver lo que el hombre está haciendo. Y noten lo que dice, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El mundo de aquel entonces se unió como se pretende unir ahora y se une en un solo propósito y el propósito precisamente es construir una ciudad y una torre. Y desean que esa torre llegue hasta el cielo. Y dicen que se van a hacer un nombre, esto es hacerse famosos. Y también dicen por si fuéramos esparcidos, porque sabían que el plan original de Dios era que el hombre se esparciera por toda la tierra, se distribuyera a lo largo de la tierra. Pero estos hombres no quieren obedecer ese mandato divino. Estos hombres se quieren mantener unidos completamente en un solo lugar. Y ante esto es interesante lo que nos dice la sierva del Señor al respecto. Leamos Patriarcas y Profetas. Ahí hay un capítulo que habla de la Torre de Babel. Y ahí claramente nos dice que ellos, contrariamente a la voluntad de Dios, quisieron establecerse para fundar una ciudad que fuese como una monarquía que reinara sobre todo el mundo. Eso era lo que querían ellos. Por eso querían ser famosos. Por eso construyeron esa torre maravillosa. Y la torre que iba a llegar al cielo. Pero mis queridos hermanos, había un motivo también detrás de todo esto. ¿Por qué esa torre sería tan alta? Y allí mismo en Patriarcas y Profetas se nos dice que era una cuestión que tenía que ver con miedo, con temor. Dice en la página 111, dice, uno de sus fines al construir la torre fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Ellos tenían temor de que Dios pudiera derramar sobre ellos un diluvio que les pudiera destruir de nuevo. No creyeron a las promesas de Dios, porque Dios claramente había hecho un pacto y claramente había dicho al hombre que jamás volvería a un diluvio sobre la tierra. Pero estos hombres no creyeron a esa promesa y comenzaron a construir su torre y comenzaron a elevarse por encima de la tierra, pensando que de esa manera escaparían de los juicios divinos si estos volvieran a caer de nuevo. Entonces dice que creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Eso es lo que pensaban ellos. El temor unió a la gente, el temor fue como ese pegamento que une a la sociedad de aquel entonces para que puedan unirse en una causa común, que es construir una torre que pueda librarlos de una consecuencia posterior, de un juicio de Dios.
Entonces aquí nos damos cuenta que el miedo les lleva a la unidad. Y cuando ellos comienzan a construir esa torre, se enorgullecen de ella. Ahí es donde está el orgullo del ser humano. El ser humano no creyó a Dios y no quería a Dios dentro de sus planes. Ellos por eso construyeron esa torre, para que esa torre fuera una maravilla en el mundo y todo el mundo se maravillara de ellos. ¿Quién construyó semejante torre? Y es ahí donde ellos dirían, por eso nos hacemos un nombre, seremos famosos. Eso es algo muy maravilloso porque es una obra humana, la obra del ser humano. Y esa es la razón por la cual construían su torre. Pero también, en ese aspecto, tuvo que surgir la figura heroica, los héroes de aquel entonces. Y en este caso, el que toma la iniciativa para construir la ciudad y la torre es ese hombre llamado Nimrod. Nimrod dice que fue el principio de su reino, Babel. Así que él es el que realmente trata de tomar la iniciativa para mover a toda esa gente que había en ese lugar y poderla llevar a crear esa ciudad y esa torre. Y dice la Biblia que de Nimrod se dice que era un cazador delante de Dios. Y eso es más que nada un aspecto de alguien que se revela delante de Dios, que se opone a Dios y a su autoridad. Entonces el mundo lo veía como un paladín, como un héroe, capaz aún de ponerse por encima de Dios. Y esa figura heroica lleva a la gente a unirse también para construir esa ciudad y esa torre. Pero también, hermanos, así como hay héroes, también hay villanos. Y los villanos, obviamente, ¿quiénes fueron? Cuando todos se unieron en esa causa común, también hay un aspecto ahí que es muy interesante estudiarlo bíblicamente. Hubo personas que no participaron de eso, que ya no quisieron seguir participando de ese plan que había. Se dieron cuenta del propósito y ellos dijeron, nosotros no queremos participar. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue precisamente que entonces tuvieron que expulsarlos o tuvieron ellos mismos que irse de ese lugar, porque entonces ya no podían tener los privilegios de poder participar de esa construcción. Al no ser parte de eso, entonces obviamente tuvieron que expulsarlos o se tuvieron que ir porque no tuvieron cabida ni lugar en medio de esa ciudad. Entonces aquí hay algo interesante que nosotros podemos ver precisamente en nuestro tiempo, porque hoy en día el mundo está precisamente igual. El mundo está con temor, el mundo está con miedo y un miedo muy grande. Esto de esta pandemia que surge hoy en día se ha hecho tan grande que el hombre tiene un temor pues casi casi irracional a esto. Y ese temor es lo que buscan precisamente que los lleve a unirse a una causa común. Por eso las naciones se están uniendo para encontrar una cura, para poder encontrar soluciones a este tipo de problema. Y eso es algo que está sucediendo hoy en día, eso tampoco se puede negar. Todo esto lleva un propósito. Esto hace que el hombre piense que él tiene la solución a los problemas que están sucediendo. ¿Cuándo ustedes han visto que los gobiernos de la tierra, que los presidentes, los reyes, se unan y digan vamos a pedir la ayuda divina para que nos pueda guiar en el problema que estamos presentando? Nunca lo van a ver, porque todos ellos se están uniendo solamente con el propósito de salir adelante de ese problema, dejando a Dios de lado. No quieren a Dios absolutamente en sus asuntos. Y esa es una cuestión también donde van arrastrando a toda la gente y a toda la sociedad. Se enorgullecen de lo que están haciendo. Y cuando esa vacuna salga finalmente, y cuando finalmente, posiblemente el próximo año, den la noticia de que ya se está sometiendo a la pandemia y que se está llegando a una cura, el mundo va a celebrar. Pero el mundo va a celebrar por sus logros, no por lo que Dios haya hecho por ellos. Entonces, dentro de todo esto, surge también la figura de los héroes. Y aquí usted no puede tampoco negar ese aspecto. Usted mismo empieza a imaginarse en este momento qué figuras heroicas están surgiendo hoy en día. Y la misma sociedad está creando héroes hoy en día. Pueden ser líderes políticos, pueden ser médicos, pueden ser cualquier otro tipo de personas en otras áreas, pero está creando sus héroes. Porque también es parte importante en el crecimiento de esto que están construyendo. Pero también va a haber villanos. ¿Y quiénes son los villanos? Los que no van a participar de esto. Y esos son los que serán vistos
como los malos. Esos son los que serán vistos como la gente que no entiende, como la gente que busca el mal de los demás, porque todos están preocupados por el bien común. Y eso es algo que también estamos viendo hoy en día. Entonces, aquí ustedes pueden ver cuál es el contexto de lo que vamos a ver que significa ese gran reseteo. Porque el mundo está yendo en pos de sus planes. Pero obviamente necesitan que todos estén construyendo esa ciudad y esa torre, como sucedió precisamente en Génesis capítulo 11. Así que precisamente lo que está pasando ahorita con esta enfermedad es algo que está ayudándoles a construir lo que viene para el futuro. Por esa razón, nosotros no podemos pasar por alto las noticias que estamos viendo. Podemos muchos de nosotros acusar de conspiranoico a otro cuando empieza a fomentar información o más bien a repartir información no verídica, que es falsa, que es tendenciosa. Y entonces uno puede realmente decir, bueno, puede ir por el lado de que ese sí es conspiranoico, está solamente tratando de infundir miedo y temor con noticias que en realidad no son verdaderas o son medias verdades. Pero a continuación lo que vamos a ver, vamos a analizarlo precisamente para que usted pueda ver si esto es real, si esto es verídico o es solamente una falsa información. Si fuera verdad, mis queridos hermanos, esperemos que Dios tenga misericordia de su pueblo en este momento. Si esto no es verdad, seguramente es algo que nos espera más adelante, porque es algo como que se está anunciando, pero tal vez no se aplique ahorita, sino más adelante, y eso será por la misericordia de Dios. Pero no olvidemos que esto se aplicará realmente, porque son planes que ya están trazados desde hace mucho tiempo y se están llevando poco a poco. Así es que vamos a ver precisamente ese aspecto. Lo que sucede con el gran reseteo en el video que se está difundiendo mucho por internet, se habla de un hombre, un exarzobispo llamado Carlo Viganò, Carlo Manuel Viganò me parece, ahorita se me fue un poquito el nombre, pero su apellido es Viganò. Y este hombre no es cualquier cura de parroquia. Este hombre llegó a ser el nuncio apostólico en los Estados Unidos, o sea, el representante del Vaticano en los Estados Unidos. Y la carta, o las cartas que él escribe y envía, son cartas abiertas, las envía al presidente Donald Trump, que tampoco es cualquier hijo de vecino. Aquí tenemos entonces a dos grandes figuras, una política, una religiosa, intercambiando una información. Y esa información, pues es obviamente la que preocupa en gran medida. Este hombre, Viganò, envió esta carta precisamente tratando de hacer una advertencia al presidente en turno. Para tener un contexto un poco más amplio de quién es este hombre Viganò, debemos entender que cuando empieza ese problema, no recuerdo ahorita el año, cuando surgen esos dos papas, la renuncia de Benedicto XVI y después el nombramiento de Francisco, eso ocasiona un pequeño problema en la curia católica. Se forman bandos. Hay quien está a favor de Ratzinger y hay quien está a favor de Francisco. Hay quien dice que dentro del mismo catolicismo, hay quien dice que fue todo un complot manejado para poder hacer renunciar al Benedicto XVI. Y hay quien dice que por eso fue nombrado Bergoglio. De esta manera se crean ese tipo de bloques dentro del mismo catolicismo, en las altas esferas del catolicismo. Y este hombre, Viganò, este hombre forma parte de un bloque tal vez opositor al papado, a Francisco en este momento. Se dice que este hombre estuvo en contra, cuando fue nuncio de Estados Unidos, estuvo en contra de esos abusos que se cometieron y de los cuales se hizo un escándalo muy grande en los medios. Y llevó obviamente el asunto al recién papa nombrado Francisco y con los nombres de aquellos que estaban implicados. Y dice que Francisco no hizo nada al respecto, que él no actuó. Y inclusive en una carta que redactó, que también es de dominio público, usted puede encontrarla en internet,
pide la renuncia del Papa Francisco por no haber actuado en ese tipo de situaciones. Así que obviamente todos sabemos que el famoso presidente Trump tampoco llevaba muy buenas relaciones con Francisco, con el Papa. Entonces estos dos hicieron mancuerna. Comenzaron obviamente a tener una relación estrecha. Finalmente pasaron los años y este año, en junio, este ex arzobispo envió una carta al presidente Trump. ¿Y qué decía esa carta? Pues bien, vamos a ver nosotros, voy a esperar a ver si no tengo problemas al conectarme aquí con el internet para que ustedes puedan ver esta carta, bueno, un extracto de esta carta, donde ustedes puedan checar estos datos que dice. Lo que menciona es en relación a lo que está sucediendo, a esta enfermedad que se está propagando. Y él comenta algo muy interesante. Vamos a ver este aspecto. Voy a tratar ahorita de aumentar esto para que se pueda ver más claramente. Aquí está. Y vamos a ponerlo ahorita en la pantalla para que ustedes puedan verlo también. Muy bien, ahí aparece. Noten bien lo que dice. En esa carta está este pequeño párrafo que dice: las investigaciones ya en curso revelarán la verdadera responsabilidad de quienes manejaron la emergencia de COVID, no solo en el área de la atención médica, sino también en política, economía y medios de comunicación. Probablemente descubriremos que en esta colosal operación de ingeniería social hay personas que han decidido el destino de la humanidad apropiándose del derecho a actuar contra la voluntad de los ciudadanos y sus representantes en los gobiernos de las naciones. A mí me llama mucho la atención esto que menciona. Noten bien esas palabras que usa. Una colosal operación de ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Es interesante ese concepto que él aplica en esta carta, porque la ingeniería social es algo acuñado en relación a la informática. Se dice de que cuando las personas son manipuladas, engañadas por medio del internet, de algunos tipos de engaños que hay por medio de correos electrónicos, falsas páginas, se habla que se está trabajando una ingeniería social para engañar a la gente y poder extraer sus datos y poder extraer dinero, cuentas bancarias, todo eso. Entonces noten muy bien que tiene que ver con manipulación y engaño. Y aquí precisamente es lo que dice: probablemente descubriremos que en esta colosal operación, y ahí podríamos sustituirlo por que está manipulando y engañando, dice, hay personas que han decidido el destino de la humanidad. Quiero dejar muy claro algo, mis queridos hermanos y amigos. Siempre ha sido mi postura desde que inició esto hasta este momento, que en verdad puede existir una enfermedad. Hay una enfermedad que sí está matando gente, claro que la hay. Eso a mí no me queda duda. Pero también debemos de ponerla en su justa medida. ¿Qué tan grande es esta enfermedad que está ocasionando la muerte de tantas personas? Y es ahí donde los medios se han encargado de hacer que esto sea enorme, grande, monstruoso, para que la gente tenga temor. Eso también es un hecho. Y es ahí donde se está trabajando en este sentido, la manipulación de la gente. Se está manipulando a la gente para que piense qué tan grave y qué tan grande es esto que está enfrentando. Se está engañando también por una información que no es real, que no es verídica. Y esto obviamente tiene que ver con lo que estamos viendo y aconteciendo en este momento. Les vuelvo a repetir, la enfermedad como tal existe. Eso no se puede negar. Pero lo que sí debemos de estar alertas es en relación a cómo se está mostrando esta cuestión a la sociedad, al mundo. ¿Se está exagerando más allá de lo normal? ¿Está viendo información tendenciosa? ¿O también ustedes que siempre empiezan a surgir
comentarios de los científicos diciendo esta enfermedad no solamente se transmite por medio de gotitas de saliva, sino que ya puede transmitirse por el aire, que se transmite por el agua, y se va añadiendo cada vez más un elemento por el cual se pueda transmitir esta enfermedad. Entonces esto obviamente hace que la gente comience a llenarse de temor porque ya no sabe por dónde va a poder infectarse. Entonces debemos de tener muy claro, mis queridos hermanos y amigos, qué información es real, qué información es verídica y sobre todo, no tener temor. Esa es la clave de todo esto. No tener temor. El temor es lo que va a llevar a la gente a actuar de manera equivocada. Por eso esta razón, este aspecto de lo que menciona esta carta es interesante. Ya después marca otros aspectos que también son interesantes, diciendo que quiénes son los que están manejando posiblemente esta situación, quién está detrás de todo esto. Y obviamente, pues siendo amigo de Trump, habla muy bien de él en ese sentido, diciendo que él se ha opuesto a este tipo de situaciones. Nosotros vemos que por los medios que realmente fue así durante un tiempo. Pero después, eso lo veremos en la siguiente carta, después parece ser que obviamente quienes están manejando esto se dan cuenta de que es necesario cambiar al presidente en turno, de que este presidente no está apoyando la agenda que se está llevando. Y este hombre Vigano le advierte al presidente Trump diciendo que posiblemente en las elecciones esto vaya a cambiar. Dice, posiblemente vayan a colocar a alguien que sea afín a los planes que se están llevando a cabo. Y esto obviamente para preparar todo lo que se va a implementar. Y curiosamente, pues sucedió. Curiosamente, las elecciones las pierde el presidente Trump y ahora tenemos un nuevo presidente de los Estados Unidos, en los Estados Unidos. Pues esto es interesante ver cómo en cierta manera lo había pronosticado este hombre llamado Carlo María Vigano. Ese es su nombre correcto. Entonces esto es lo que dice la primera carta. Esta carta fue redactada en junio de este año, 7 de junio del 2020. Pero también envió una carta que fue en el mes de octubre. En octubre, 25 de octubre está fechada. Y esta carta es todavía más específica. Es una carta que tiene cuestiones que realmente preocupan. Y es ahí donde vamos a profundizar otro poco más. Noten bien lo que dice. Dice, señor presidente, dice, imagino que ya sabe que en algunos países el gran reset o el gran reseteo se activará entre finales de este año y el primer trimestre del 2021. Volvemos nuevamente a este aspecto, mis queridos hermanos. Es muy importante que nosotros entendamos esto. La información de dónde viene, quién le está proporcionando, por qué le está proporcionando, cuál es su propósito. Y eso es lo que debemos analizar nosotros. ¿Será verídico lo que está diciendo este hombre? ¿El gran reseteo? ¿Qué es ese gran reseteo al que se refiere? Dice que el presidente en turno ya sabe que ese gran reseteo se va a aplicar a finales de este año o principios del año que viene. Y esto es algo que obviamente hay que estudiar pues bien en ese sentido. Por esa razón vean lo que sigue diciendo. Vamos a la siguiente otra vez en este aspecto para que ustedes puedan ver. Perdón, aquí estoy estorbando un poco. Déjenme hacerme a un lado para que usted pueda ver bien todo esto. Ahora sí, vean ustedes lo que sigue diciendo esta carta. Dice, para ello, dice, se prevén nuevos cierres que estarán oficialmente justificados por una supuesta segunda y tercera oleada de la pandemia. Esto ya lo están viviendo en Europa. Segunda oleada, ya se levantó otra oleada. Y dice que posiblemente será necesaria una tercera oleada. Esto quiere decir que la situación van a decir que se va a complicar, que esto va a cada vez a ponerse peor. Y es por eso que escuchamos hoy en día cómo se habla completamente en ese sentido de lo que es la cuestión de las mutaciones que dicen que existen ahorita, que hay nuevas mutaciones que están surgiendo y que esto puede poner en riesgo inclusive la vacuna que se está fabricando.
haciéndola completamente inservible. Entonces aquí nos damos cuenta que también esto pues prácticamente está sonando aún en nuestro propio país. Nosotros que estamos aquí en la Ciudad de México, hemos escuchado rumores de eso. Una persona, por ejemplo, que se dedica al comercio, como es un servidor, escucha esos rumores que dicen, ya para diciembre dicen, ya no nos van a dejar vender, ya eso se va a cerrar completamente otra vez. Y eso es algo que estamos escuchando desde ahorita. Entonces noten bien ustedes que se prevén nuevos cierres, dice, que estarán oficialmente justificados por una segunda y tercera oleada. Y luego vean lo que sigue diciendo precisamente. Ustedes conocen bien los medios que se han desplegado para sembrar el pánico y legitimar las limitaciones draconianas de las libertades individuales, provocando artísticamente una crisis económica mundial. ¿Qué es lo que qué es lo que esperan de todo esto? Pues ya lo estamos viviendo. Porque cuando esto sucedió, la primera ocasión, cuando esto fue desde marzo, abril, mayo, que se cerraron muchos negocios, hubo una gran crisis en ese aspecto. Muchos negocios ya no volvieron a abrir, cerraron completamente sus puertas. Y muchos pronosticaron eso, que si volviera a surgir otra cuarentena y nos volvieran a encerrar de nuevo, esto provocaría que la economía esté tambaleándose literalmente. Pero prácticamente es lo que se está buscando. Noten bien qué es lo que dice. Dice, provocando artísticamente una crisis económica mundial. Y luego noten lo que sigue. En las intenciones de sus arquitectos, esta crisis servirá para hacer irreversible el recurso de las naciones al gran restablecimiento, dando así el golpe final a un mundo cuya existencia y propia memoria quieren anular por completo. Eso es lo que se quiere decir, dar a entender con el gran reseteo. ¿Qué buscan? Buscan precisamente eso. Buscan que esto sea algo que se borre completamente en todos los aspectos. Para poder analizar un poquito más esto, quiero que vayamos ahorita a unos videos que les voy a presentar, donde vean ustedes cómo en los medios de comunicación se habla de esto. Y escuchen, voy a poner solamente unos fragmentos, porque los videos son de 8 o 15 minutos y obviamente no tenemos tanto tiempo para poder estar reproduciendo todos esos videos. Pero les voy a poner extractos solamente para que ustedes vean lo que se comenta al respecto. Vamos a ver, por ejemplo, este video, espero que no haya tampoco ningún problema en este momento. En primer lugar, este famoso video que nosotros conocemos muy bien, que tiene que ver precisamente con esa pregunta que se le hizo al doctor Gatell cuando se le dijo ¿cuándo regresaremos a la nueva normalidad? ¿Y cuál fue su respuesta? Pues creo que todos nosotros ya lo sabemos. Vamos a escuchar, a ver si espero que no haya problemas con el audio. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad, a la vida que teníamos antes? ¿Qué contesta eso? Yo contestaría que lo más probable es que nunca. Debemos acostumbrarnos a una nueva normalidad que implica saber convivir con un agente infeccioso, como es SARS-CoV-2, que produce una enfermedad de importancia individual y colectiva, epidemiológica, y que debemos adaptarnos. Hoy ponía yo esta similitud, es como nos hemos adaptado a la cultura de los terremotos. Esa es la nueva normalidad respecto a los sismos. Igual en salud pública tenemos que hacer adaptaciones en nuestra higiene, en nuestro espacio público, en la forma en que interactuamos unos con otros. A ver, creí que me iba a decir 2 años, pero me dijo nunca. ¿Eso quiere decir que es por el SARS-CoV-2? Es decir, ¿no le da esperanza ni a la vacuna ni al tratamiento? ¿O lo que está pensando es en el surgimiento de nuevos virus? Justamente, estoy pensando en que las enfermedades emergentes de origen infeccioso, cuyos orígenes suelen ser la vida silvestre, 3/4 partes vienen de la vida silvestre, continuamente representan una amenaza hacia la humanidad. SARS-CoV-2 lo más probable es que llegue a una estabilidad con respecto a la población humana, termine siendo de poca importancia en términos de causar enfermedad, de poca virulencia, y además eventualmente confío en que pudieran aparecer, sobre todo tratamientos, quizá vacuna sería un poco más retador. Muy bien, hermanos. Entonces ustedes aquí pueden ver precisamente este video en el cual se habla precisamente de este aspecto. ¿Cuándo se volverá a esa normalidad? Dicen nunca. Aquí claramente se nos dice que no volveremos a ver, a conocer, a tener el mundo que conocimos antes en alguna ocasión. Y esto tiene que ver con lo que ellos llaman reseteo. Aquí hay un pequeño indicio de esto. Pero vamos a ver otro video más,
que también se habló en otro país, en Estados Unidos, y aquí veremos precisamente también lo que se comentaba, lo que se comenta al respecto. Vamos a ver, esperando que no haya problemas de Exacto, no te audio. puedo dar un porcentaje de regreso a la normalidad. Muy bien, vamos Lo a que sí escuchar. puedo decir con seguridad es que la comunidad científica y médica está bastante de acuerdo en que aquella normalidad que tanto anhelamos no se ve pronto. Y es que falta ver cuál es la eficacia de la vacuna, falta ver cuál es el porcentaje de infectados a nivel mundial. Es decir, estas estadísticas en el futuro serán las que dominen nuestra decisión si realmente podremos regresar a la normalidad o no. Por ahora las cosas parecen que, al menos inmediatamente, no. Tendremos que seguir con el estilo de vida que tenemos por ahora. Me duele decir que Aquí podemos ver nuevamente lo que se comentó en la primera ocasión, que no se espera un cambio, que no se espera que esto termine pronto. Nuevamente, como la advertencia, prepárense porque esto va para largo y esto va a ocasionar grandes cambios en nuestra manera de vida, en nuestro estilo de vida, en lo que nosotros hacíamos antes y lo que hacemos ahora. Pero ahora vamos precisamente a ese aspecto de quién acuña ese aspecto de gran reseteo. ¿De dónde viene ese concepto? Porque muchos podrán decir que es precisamente de ese exarzobispo y van a decir que él es el que acuña esa frase. Pero no, él solamente está haciendo referencia a algo que ya se conocía, pero que no se había comentado mucho a nivel de medios y que muchos de nosotros desconocíamos. Vamos a ver precisamente ese aspecto y vamos a ver este siguiente video. Aquí vemos claramente de dónde proviene esto. Por eso les decía, estén atentos al libro que apareció ahí en pantalla. Es una portada azul, porque aquí vamos a ver precisamente al autor de ese libro. Aquí tenemos al presidente de Colombia y vamos a ver que está platicando con alguien en particular. ¿Quién es ese personaje? Vamos a ver nosotros esto. Acompaña también el profesor Klaus Schwab. Profesor Schwab, good morning. It's a great pleasure. Buenos días, profesor Schwab. Es un verdadero placer tenerme en este importantísimo evento donde estamos celebrando el mundo entero. Y yo debo reconocer algo de lo cual hemos hablado hace un par de meses cuando usted estaba hablando sobre resetear. Y hace unos días usted lanzó ese concepto. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el 2020 para resetear políticas y tal vez mejorar nuestra ética ambiental en el mundo entero? ¿Cómo concebimos el trabajo del sector privado, del sector público y de la sociedad civil para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el entendido que nos encontramos en una pandemia? Entonces yo quisiera reconocer su liderazgo y espero que el concepto de biodiversidades del que hablamos se pueda implementar con el apoyo del Foro Económico Mundial, y debo agregar que Colombia está muy comprometida con la idea de un trillón de árboles. Entonces, si me lo permite, quisiera resumir lo que acabo de decir, profesor Schwab, en una pregunta. Háblenos de su iniciativa, de ese gran reseteo y cómo quiere usted acelerar este marco para la acción de política y también para la acción del sector privado en el trabajo que hace el Foro Económico Mundial en todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, señor presidente. Es un verdadero placer y un gran honor estar con usted en este importantísimo Día Mundial del Medio Ambiente que celebramos hoy. Yo estoy convencido que tenemos que movernos. Y la iniciativa del Gran Reseteo es una movilización exhaustiva donde queremos movilizar al mundo entero. Pero, señor presidente, permítame empezar por felicitarlo a usted y a Colombia por ser la sede del Día Mundial del Medio Ambiente de la mano con Naciones Unidas en este año crucial del 2020, que será un año crucial para nuestro planeta. Un medio ambiente saludable
es uno de los cimientos esenciales para una sociedad y economía saludable. Los dos son inseparables. Y en general, este año, en nuestra reunión mundial en Davos, con su presencia, nos concentramos en la oportunidad y la necesidad de forjar un mundo más cohesivo, más sostenible, haciéndole un llamado a todas las empresas para que se comprometan a unas emisiones neto cero para el año 2050, y estamos totalmente comprometidos para avanzar esta agenda en todas nuestras actividades. Muy bien, ahí podemos nosotros escuchar claramente de boca del autor de ese libro que se llama precisamente COVID-19, el gran reseteo. Y es eso precisamente que estamos viendo a quien es el presidente del Foro Económico Mundial. Eso es algo también interesante. Lo que él comenta, y aquí hay una frase de él que dice: la pandemia, dice, representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. Profesor Klaus Schwab es el presidente del Foro Económico Mundial. O sea que este Foro Económico Mundial va de la mano del Fondo Monetario Internacional. Y eso es lo que vamos a ver también a continuación en la carta de lo que sigue diciendo. Pero esto es interesante. O sea, vean ustedes de dónde se acuña esta frase, gran reseteo, de dónde viene. Y aquí nos damos cuenta que estos planes, esta agenda, no es algo que esté oculta debajo de algún baúl, que se esté manejando en secreto, sino que aquí, por ejemplo, se está haciendo de manera pública. Se está hablando literalmente de lo que se planea hacer. Y noten bien los conceptos que están utilizando. O sea, esto es algo muy interesante. Están hablando de energías renovables, energías limpias. Quieren que haya igualdad. Se habla de que la industria sea una industria limpia, que las ciudades sean limpias, que sean verdes. Y esto es algo muy interesante, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a ver otro video ahora para que ustedes puedan checar este aspecto, y vamos a este video que nos habla un poquito en relación a esto también que acabamos de escuchar de boca de este presidente del Foro Económico Mundial. Vamos a ver esto. Vean ustedes aquí en un programa en vivo de los medios. Aquí vamos a encontrar nosotros otro aspecto interesante. Tal vez nos lo van a explicar un poco más claro, pero vean ustedes qué es lo que se comenta al respecto. Vean ustedes esto. Estudio de Info7, el futurista y coach es Jorge Lerdo de Tejada, coach exponencial, ¿verdad? Así es. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias, Luis. Bienvenido. Gracias. Hoy les vengo a platicar sobre, Luis, algo muy importante, que es ver hacia arriba. Para entender el futuro tenemos que ver hacia la cima, hacia los lugares donde los líderes toman las decisiones. Claro. Y voy a hablar de un lugar donde se toman muchas de las decisiones que luego vemos aquí llevarse a cabo. Me refiero al Foro Económico Mundial. ¿Y qué propone en estos momentos de crisis el Foro Económico Mundial? Algo que le llaman el Grand Reset. Resetear completamente la economía. Oye, Jorge, y ya no te pienso interrumpir más, pero quiero aprovechar adelante. porque la palabra reset me recordó. Tal vez mucha gente y nuevas generaciones hoy en día no recuerden ese botón de reset, porque creo que los celulares ya ni lo tienen. Hubo un tiempo en que los aparatos, las propias computadoras, tenían el botón de reset. Además del on-off, tenían el reset, porque como se inhibían a cada rato o se trababan, le tenías que dar reset. Pero dar reset implicaba que se te borrara todo, era un empezar de cero. Es un empezar de cero, y eso es lo que quieren hacer en este momento histórico, donde los líderes del Foro Económico Mundial lo comparan con la Segunda Guerra Mundial. Algo tan importante es este momento. Entonces ellos dicen que hay que empezar de cero, hay que resetear completamente y aprovechar esta crisis, porque el mismo capitalismo está en entredicho, puede desaparecer. Ellos mismos lo dicen, los líderes del capitalismo, que el mismo capitalismo está amenazado. Entonces, ¿qué proponen en el Grand Reset?
Pues mira, de entrada se reunieron en una cumbre que fue el 3 de junio, va a haber otra para el enero 2020. Virtual, 3 de junio ya se con la reunieron. pandemia, ya con todo este asunto habiendo ocurrido. Se reunieron Ok. y ahí estuvo el príncipe Carlos, que es el embajador, imagínense la realeza, el príncipe Carlos. Estuvo Klaus Schwab, que es el fundador, presidente del Foro Económico Mundial. Estuvo Antonio Guterres, que es el director, el presidente de la ONU. Estuvo Kristalina Georgieva, del Fondo Monetario Internacional, o sea, grandes Los meros líderes, más todo el capital del mundo ahí metido, ¿no? Entonces, ¿ellos qué proponen? Dicen, si no hacemos algo ahorita, el mundo va hacia una cosa fuerte, un caos. Tenemos que restablecer todo, meterle un reset. Entonces, básicamente, dijeron, miren, de entrada la economía ha sido un desastre. Tenemos que ver cómo hemos actuado. Hemos deforestado, hemos abusado de los recursos del planeta en aras de la economía, en aras del dinero. Cierto. Eso se tiene que acabar. Primer punto, vamos a una economía verde, una economía sustentable, una economía basada en economías circulares, en no tomar más de la naturaleza, de lo que te ofrece y sobre todo regresarle a la naturaleza. Y para eso tienen la meta que de aquí al 2050 quieren una emisión cero de carbono. Esto es que nadie puede emitir carbono de aquí al... Va a ir disminuyendo la cantidad de carbono. Es polémico. Claro, los que creen en el calentamiento global, pues olvídate, esa es su religión. Es su religión. Yo lo pongo siempre con un signo de interrogación. Porque hay muchos países que todavía dependen del petróleo y son los que van a salir perdiendo, o del carbón, ¿verdad? Por eso van a aplicar un impuesto global, un impuesto mundial que se llama el Carbon Tax. Es lo que van a sacar como idea. Aquí lo dijimos antes, lo van a ver después. Eso es ver hacia el futuro. Entonces ellos quieren de entrada hacer eso con la economía para desestimular todo lo que emita carbono. Promover las energías libres, las energías limpias, ya sabes, todo lo solar, todo lo que no está haciendo el actual gobierno, ellos lo quieren fomentar. Por eso hay tanto golpeteo con Donald Trump y tanto golpeteo aquí con López Obrador. Se va a dar mucho eso y lo van a ver. Claro. También, bueno, eso en el sentido económico. En el sentido social, ellos proponen un nuevo contrato social. Esto es un mundo más tolerante, un mundo sin machismos. Ojo con lo que acaba de ocurrir. Porque muchas de las ideas vienen de ahí. Sí. Todo lo que es la ideología de género se va a aumentar. Todo lo que es el movimiento LGTB también se va a incrementar. Porque quieren un mundo sin discriminación. Esas son las políticas que están sugiriendo este grupo de poderosos. Exactamente. Okay. Muy bien, hermanos, pues ustedes ahí pueden ver nuevamente, en base a esto que acabamos de poner, que más o menos a grandes rasgos, qué es lo que están proponiendo. Energías limpias, una sociedad limpia, ciudades limpias, y en lo social, dicen, va a haber también mayor tolerancia, se va a promover más esa agenda LGTB y todo lo que tenga que ver con ese aspecto. Pues, mis queridos hermanos, amigos, eso es lo que se está proponiendo en relación a lo que es ese gran reseteo. Van a cambiar muchas cosas, es lo que se comenta. Ahora vamos a seguir leyendo esa carta que hemos visto y vamos a ver qué es lo que nos dice más adelante. Noten bien ustedes algo muy interesante. Un poquito más adelante. Más bien. Este aspecto. Esto también está muy interesante. Comienza diciendo en este sentido. Y vean ustedes lo que dice este aspecto. Déjenme hacerme a un lado. Dice, el propósito del gran reinicio, dice, es la imposición de una dictadura de la salud. Y esto es algo muy interesante que estamos viendo hoy en día. Y noten bien las palabras, dictadura de la salud. Tiene que ver con la salud de las personas. Eso es algo que ahorita vamos a abundar un poquito más. Que apunta a la imposición de medidas liberticidas, escondidas detrás de tentadoras promesas, y vean lo que van a prometer, de asegurar un ingreso universal y cancelar la deuda individual. Van a prometer cosas muy buenas. Un ingreso universal y cancelar la deuda individual. Los países están ahorita actualmente sumamente
eh, endeudados, principalmente Estados Unidos es uno de los países más endeudados y mucha gente en Estados Unidos está endeudada hasta el tope, hasta el cuello diríamos aquí en México. Y todo eso dicen que se va a cancelar, esas deudas se van a cancelar, ya no va a haber deudas. ¿Y a quién no le gustaría eso? ¿A quién no le gustaría tener esa noticia? Y que vas a tener un ingreso asegurado. Pero noten muy bien cuál es el precio de esto. Dice, el precio de estas concesiones del Fondo Monetario Internacional, y noten bien de dónde viene, Fondo Monetario Internacional, será la renuncia a la propiedad privada. Eso es algo muy importante, es algo que a muchos nos va a pegar en muchos sentidos, por la cuestión de que, no sé si entendamos el concepto, renuncia a la propiedad privada. Algo así como que por el bien de todos ya nadie va a poseer nada. Va a ser algo así como una cuestión de mucha de igualdad social en ese sentido. Y vean ustedes que sigue diciendo, y la adhesión a un programa de vacunación impulsada por Bill Gates con la colaboración de los principales grupos farmacéuticos. Dice, más allá de los enormes intereses económicos que motivan a los impulsores del Gran Reset, la imposición de la vacunación irá acompañada de la exigencia de un pasaporte sanitario y un DNI digital, con el consiguiente rastreo de contactos de la población de todo el mundo, y quienes no acepten estas medidas serán recluidos en campos de detención o puestos bajo arresto domiciliario, y todos sus bienes serán confiscados. Esto es algo que, nuevamente vuelvo a la cuestión, ¿de dónde viene? ¿Quién es el que lo está diciendo? ¿Y a quién se lo está diciendo? No estamos hablando de personas que sean desconocidas y que estén manejando información pues que sacaron de algún lugar por ahí escondido. Son cuestiones que se están tratando en las más altas esferas y eso ya lo acabamos de ver. Así está sucediendo, sí se está comentando eso, pero aquí la cuestión es ¿qué se pretende con todo esto? Por esa razón es importante que nosotros tengamos la seguridad de lo que estamos haciendo hoy en día en nuestra vida espiritual. Aquí es donde nosotros deberíamos de centrarnos en el aspecto espiritual. Si todo esto se está dando en el mundo, si vemos que todo esto está aconteciendo, sabemos en primer lugar que Dios está al control y sabemos también que todas las profecías se están cumpliendo tal cual. Así que no tenemos ninguna duda en relación a que todo esto va a pasar rápidamente si se llega a dar. Y que el Cristo Jesús está a las puertas. O sea, es algo maravilloso para muchos y para otros tal vez sea de temor. O sea, no sé cómo lo sienta usted si esto llegara a ser de esta forma. Vuelvo otra vez a insistir. El hombre propone, pero Dios dispone. El hombre no está por encima de Dios. Si Dios considera que necesitamos más tiempo como pueblo, como iglesia, para prepararnos, entonces Dios no va a permitir que estos planes sigan adelante. Pero si Dios permite esto, va a ser porque tiene un propósito, para que su pueblo reaccione en algún sentido y haga algo al respecto. Esto, como hemos visto, aunque muchos lo pongan en el aspecto de las teorías conspiranoicas, es motivo de la portada de revistas como la Time. Ahí vemos también que se vuelve a tratar ese aspecto, el gran reseteo, y nuevamente ahí dice por el presidente del fondo, se me fue el nombre ahorita, perdón hermanos. Pero ese hombre obviamente está ahí presente, es Schwab, dicen, es Schwab, es así como se pronuncia su apellido. Pero ahí está también presente en este aspecto. O sea que no es algo que sea para desestimarse en cuestión de información. Pero aquí viene lo interesante. Se está hablando de energías limpias, se está hablando de una tierra o de un mundo limpio, de un mundo verde, de unas ciudades limpias, donde se van a promover grandes tecnologías que van a ser limpias. Y aquí está lo interesante en ese aspecto. ¿De dónde viene todo eso? Y aquí vemos que alguien por ahí ya había promovido precisamente eso. En su carta encíclica Laudato Si, el Papa Francisco había dado un énfasis al cuidado de la tierra, al cuidado del medio ambiente,
Ya desde ahí empezaban todas estas cosas a sonar fuerte. La humanidad, dice, está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, de producción y de consumo, que es lo que ahora esos grandes personajes del Fondo Monetario Internacional y del otro sistema económico también están prácticamente hablando. Se está hablando de eso. Pero noten muy bien que se está haciendo eco de algo que ya está. Y eso es interesante. Otro aspecto que este hombre había comentado, dice, la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, dice, y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de las redes de respeto y de fraternidad. Noten muy bien aquí que esto hace eco en lo que se comentaba en el video último que presentamos. Hay que ser tolerantes. Por eso este papa no habla tanto contra la homosexualidad y contra todas esas cuestiones inmorales que bíblicamente son reprobables. Este hombre habla prácticamente del amor que nos debe de unir a todos como seres humanos en una causa común. Y eso es algo que se está haciendo precisamente en ese aspecto que le llaman gran reseteo. La economía se va a resetear. Ese es un plan que ya se tiene y se va a implementar. En la carta que les presenté, ustedes pueden leerla con más calma, búsquenla en internet, leanla completa. Se menciona que en algunos países, dice, ya está prácticamente todo dado para que se aplique. Y en otros países apenas están en principio de hacerlo. Pero todo esto prácticamente no está en planes de aplicarse. Y cuando se lleve a cabo, mis queridos hermanos, ahí es donde muchos de nosotros empezaremos realmente a darnos cuenta de dónde estamos construyendo. ¿Estuvimos construyendo sobre hojarasca o estamos construyendo sobre la roca? Y esto es algo que no debemos de pasar por alto. Viene otro aspecto importante. Les decía yo que la iglesia tiene que despertar, que nosotros como pueblo de Dios debemos de despertar. Pero cuando hablamos de ese concepto de que la iglesia debe despertar, yo no sé que usted, hermano, qué tenga en mente. Y generalmente caemos en un error. Pensamos que cuando la iglesia despierte es porque vamos a salir a predicar y vamos a salir a repartir folletos por todos lados para dar a conocer el mensaje del evangelio. Pero no es tanto ese concepto, hermanos. Si usted ve la parábola de las vírgenes, todas están dormidas. Todas las vírgenes están dormidas. Se escucha la voz, ese clamor que dice el esposo viene, y todas se despiertan. Al estar despiertas en medio de la noche, tienen que encender sus lámparas. Tener una lámpara encendida implica iluminar el lugar donde te encuentras. Y la única manera en la que vamos a iluminar el mundo, mis queridos hermanos y amigos, es reflejando el carácter de Cristo. Cuando se habla de que debemos despertar como iglesia, lo que en realidad estamos o deberíamos de estar diciendo es que nosotros en nuestra condición espiritual debemos de dejar todo aquello que nos está impidiendo reflejar el carácter de Cristo. Debemos de permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para poder reproducir ese carácter ante el mundo, porque eso es lo que va a brillar. Y cuando decimos que la iglesia debe despertar, reavivamiento y reforma, tiene que ver precisamente con eso en el fondo, de poder reflejar el carácter de Cristo. Solamente así podemos predicar lo que es correcto, porque si vamos a predicar y hablar y no estamos transformados realmente desde adentro, ¿de qué les vamos a hablar y de qué les vamos a predicar? Por esa razón necesitamos nosotros mismos despertar de nuestro estado espiritual de letargo. Estamos dormidos y este tipo de situaciones son para despertarnos. Por eso les decía yo, a mí me impactó cuando yo escuché toda esta información. Y me hizo ver a mí mismo y decir, ¿cómo estás? ¿Estás preparado? Y me doy cuenta que no estoy preparado. Entonces sé que necesito prepararme, necesito más oración, necesito más estudio de la Biblia, necesito más entrega a Dios. Y a veces, mis queridos hermanos, cuando llegan esas voces que nos dicen, no hagas caso a ese tipo de situaciones, no hagas caso a ese tipo de pláticas ni a ese tipo de temas, no, eso no tiene valor, eso son solamente alarmistas. Lo único que estamos haciendo es volver a dormir a las personas.
no te preocupes de tu estado espiritual. No te preocupes de cómo te encuentras ahorita. Ya después lo harás, más adelante. No, ahorita todo tranquilo, no pasa nada. Vamos a seguir en nuestros programas, en nuestra forma de llevar a cabo lo que es la iglesia. Mis queridos hermanos, que no nos hemos cansado de ese tipo de rutina y de ese tipo de liturgia que no enriquece realmente la iglesia y no nos hace crecer como seres humanos y no nos hace crecer espiritualmente delante de Dios. Creo que nosotros en ese aspecto debemos de ser transformados. Y si este tipo de noticias, de situaciones, te simbran, mi querido hermano y hermana, ponte a cuentas con Dios. Ve delante de Él. Pídele perdón y pídele que te ayude a crecer y a desarrollarte espiritualmente. Porque cuando hablamos de Apocalipsis 18, de ese cuarto ángel que desciende sobre la tierra y alumbra toda la tierra con su gloria, se habla de un grupo de personas que están reflejando el carácter de Dios ante el mundo. De eso se está hablando. No se está hablando de personas que salen a repartir un librito o algo así. No es tanto eso. Eso es secundario. Lo más importante es si estamos reflejando o no el carácter de Dios en nuestras vidas. Y eso es algo que muchos de nosotros no estamos realizando. Por esa razón debemos de meditar al respecto. Si en verdad somos hijos de Dios y si en verdad estamos preparados para lo que viene. Por esa razón yo les decía, mis queridos hermanos, yo le pediría a Dios misericordia, más tiempo, porque no estamos preparados para esto. Y ojalá Dios nos conceda un poco más de tiempo, pero no para desperdiciarlo, sino para seguir preparándonos conscientemente acerca de todo lo que tenemos que hacer. No debemos olvidar tampoco que Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es algo que debemos de tener también siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. No importa lo que el mundo haga, no importa los planes que tenga, no importa si quieren hacer un reseteo económico, histórico, borrar de la memoria de la gente todo ese tipo de cuestiones y dar un nuevo inicio a todo el mundo. Lo que importa es que Cristo Jesús es el que gobierna y el que reina por siempre. Y está por encima de todas esas personas poderosas, esos magnates, esos reyes de la tierra. Y eso es algo que nosotros no debemos olvidar, mis queridos hermanos. Hay una cita interesante cuando hablamos nosotros de esto, de lo que es esa élite mundial que quiere controlar todo esto. A veces nosotros por eso también decimos, eso es de conspiranoicos. Pues déjenme decirle que en la cuestión de lo que es el espíritu de profecía y en primeros escritos, vean lo que dice la sierva del Señor en este libro. Dice, vi después que los magnates, o sea, esa élite son los más poderosos de la tierra, son los magnates de la tierra, la gente que tiene la riqueza y el poder. Vean lo que dice aquí la sierva del Señor. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno a ellos. Entonces podemos ver quién es el originador de todos esos planes realmente, quién los está inspirando. Y sabemos que Satanás y sus ángeles están detrás de todo esto. Y ellos solamente obedecen e implementan todo este tipo de situaciones. Vi un edicto, y esto ya viendo más a futuro, vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado por observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. El famoso decreto de muerte que conocemos. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene todo eso? De las grandes magnates de la tierra, de lo que conocemos como la élite del mundo, que gobierna todas las cosas. De ahí provienen todo este tipo de situaciones. Y Satanás los va a inspirar finalmente para que sean ellos los que dicten ese decreto de muerte y usen precisamente esas autoridades de gobierno, de naciones, para que por medio de sus leyes puedan dar ese edicto también. Pues esto es algo que no debemos perder de vista. Y noten también en relación al mensaje que tenemos que dar. Esto es otro aspecto importante. Nosotros necesitamos predicar en este tiempo. ¿Y qué es lo que necesitamos predicar? Noten muy bien que es muy importante el testimonio nuestro, en nuestra vida. Eso es lo más importante. Pero es cierto que debemos de predicar. ¿Y qué es lo que vamos a predicar? Lo que la Biblia misma nos está indicando que es para este tiempo. El mensaje del tercer ángel.
Eso es muy importante. Pero ¿cómo se va a predicar el mensaje del tercer ángel en este momento que se necesita tanto? Si muchas veces, y eso no podemos tapar el sol con un dedo, en muchos lugares se censuran a quienes predican este tipo de mensajes. No podemos negar que esto no suceda, porque sí sucede. ¿Cómo vamos a permitir entonces que ese mensaje fluya si somos nosotros los primeros en censurarlo? ¿Cómo también vamos a empezar a repartir literatura, que también es parte del plan, obviamente, pero con el testimonio primero de nosotros? Primero el testimonio y luego ponte a trabajar. Y al entregar obra misionera, ¿cómo vas a entregar esa literatura si nosotros mismos hemos menospreciado la literatura correcta que deberíamos de entregar? Sí, ustedes saben a qué me refiero. Los libros del espíritu de profecía. La sierva del Señor dice que deben de ser repartidos como hojas de otoño. Y muchos de nosotros, muchos laicos, muchos dirigentes de iglesia, ¿qué es lo que hacen? Ya no, esos libros no los repartas. Conflicto de los siglos, no, ese menos. No, reparte estos otros libros, esta otra literatura. ¿Y de qué habla esa literatura? ¿Y de qué hablan esos libros? De cuestiones que no tienen que ver con el mensaje real que tenemos que estar dando. Queridos hermanos, esto es algo que nos debe de alarmar como iglesia. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo por medio de nuestras predicaciones al mundo? ¿De qué les estamos hablando? ¿Estamos despertando a la gente o le estamos durmiendo todavía más y le estamos arrullando con nuestras predicaciones? Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos también entender ese aspecto. Y otra cuestión que no debemos olvidar, noten muy bien lo que dice la sierva del Señor también, Testimonios para la Iglesia, dice, el poder que despertó a la gente en forma tan vigorosa en el movimiento de 1844 se revelará nuevamente. Nosotros necesitamos que en este tiempo, cuando todo este tipo de noticias se dan, cuando vemos que el mundo va a cambiar drásticamente, y si no es el año que viene, será próximamente, pero sucederá, dice, nosotros debemos de dar el mensaje del tercer ángel. Dice, el mensaje del tercer ángel irá adelante, no en susurros, no de manera disimulada. Se tiene que hablar de manera directa. Y el mensaje del tercer ángel es maravilloso porque hay algo importante dentro de ese mensaje. Es como un diamante que brilla en sus diferentes facetas. Nos habla de la justificación por la fe. Eso es muy importante en este tiempo, hablar de la justificación por la fe. Pero también nos habla de lo que es la advertencia a adorar a la bestia y a su imagen. Pero también nos habla de algo que se ha olvidado también completamente. Y es de la reforma pro salud. Algo que muchos de nosotros no practicamos y ni siquiera conocemos. Y noten muy bien entonces de dónde viene el problema. Porque todo esto que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy y con ese gran reseteo que viene, toca aspectos muy importantes en la cuestión de la salud. La gente está enfermando, la gente se está muriendo y nosotros como pueblo de Dios estamos padeciendo las mismas enfermedades. ¿Qué es lo que sucede? Que no estamos llevando a cabo ese aspecto que es la reforma pro salud, que es muy importante, que es parte inalineable, más bien parte que no se puede despegar pues del mensaje del tercer ángel. Eso es algo que nosotros tampoco debemos olvidar. Por esa razón, mis queridos hermanos, necesitamos entender claramente esto acerca de lo que estamos hablando. Cristo Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los reyes de la tierra finalmente lo van a reconocer un día y doblarán sus rodillas delante de Él. Eso es algo que va a suceder. Por eso nosotros en este tiempo, en este momento, debemos estar tranquilos. Debemos estar seguros en Él. Nuestra fe debe de estar en Él. Y nuestra ansiedad, nuestro estrés, nuestras preocupaciones deben de estar completamente en Él. Nuestras cargas deben de dejarse en Él. Para que de esa manera nosotros podamos tener paz en este momento, en este tiempo de dificultad. Yo le decía a mi esposa de manera un poco irónica, cuando cantábamos ese canto, ¿te acuerdas? Puedes tener paz en la tormenta. Y qué bonito es cantar ese canto. Y uno lo cantaba más bien anteriormente. Y cuando daban ese especial, uno se explayaba también cantando esa melodía. Puedes tener paz en la tormenta.
Mis queridos hermanos, ya estamos en medio de la tormenta. Y la pregunta es, ¿tienes paz? ¿Realmente aplicamos eso que decía ese canto a nuestra vida en este momento? Es muy fácil cantar cuando no estamos en medio de la tormenta. Pero ahora que estamos viviendo en la tormenta, nosotros necesitamos comprender que es necesario colocar nuestra fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis queridos hermanos, ese gran reseteo posiblemente se vaya a llevar a cabo. Y les vuelvo a repetir, según esas cartas que leímos, dicen que puede ser a finales de este año y principios del año que viene. Si eso fuera, muchos tendríamos que estar preparados para lo que viene, hermanos. No viene todavía la marca de la bestia. No hay que confundir esto con lo que es la marca de la bestia y el sello de Dios. Pero sí seremos puestos a prueba en muchas situaciones. Porque nuestra fe va a ser puesta a prueba. Por esa razón también no debemos permitir ser engañados con ese tipo de movimientos que están muy en boga hoy en día. Ecologismo, ideologías de cualquier tipo. Porque muchos de nosotros podemos ser preocupados y tratar de predicar de ecologismo. No es el plan de Dios que nosotros hagamos eso, hermanos. Tenemos un propósito como iglesia. No quiere decir que tampoco vamos a ser descuidados en el aspecto de cuidar nuestro medio ambiente, porque el verdadero creyente cuida su medio ambiente. Pero lo que tenemos que tener cuidado es caer en lo que el mundo está cayendo ahorita, porque todos se están moviendo en esa línea. Y noten bien ustedes, hay algo muy importante que si usted es joven y me está viendo, yo no sé si en algún momento vieron esa película llamada Tomorrowland, el mundo del mañana, donde se retrataba un mundo diferente, un mundo maravilloso, en algún lugar. ¿Y acaso no es lo mismo que hoy en día te quieren implementar? ¿Acaso no es lo mismo que hoy en día tratan de hacerte creer? Nota muy bien por dónde va el camino, por dónde se va construyendo esta gran torre. Vamos a crear una torre maravillosa. Vamos a crear una torre donde podamos ser salvos de cualquier cosa. La salud estará finalmente con solución. Tendremos vacunas, tendremos remedios, tendremos una situación de salud maravillosa. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar todo lo que nos hace daño, todo aquello que es contaminante, todo ese tipo de situaciones, las vamos a quitar del medio. Pero date cuenta de algo muy importante. Los que estaban construyendo la Torre de Babel, cuando empezaron a entrar en ese juego de construir, no se dieron cuenta de una situación. Ellos en realidad se estaban convirtiendo en esclavos de aquel que tenía el plan de construir la torre. Y felizmente cooperaron siendo esclavos. Y es lo mismo que se busca hoy en día. Buscan esclavizar a toda la humanidad, a la gran mayoría, para que ellos cumplan su propósito. Crear ese mundo perfecto. ¿Y quién de ustedes no quisiera vivir en un mundo así? Un mundo donde las ciudades sean verdes, donde haya parques, donde haya árboles, donde haya aire limpio. ¿Quién no te gustaría vivir en un mundo donde ya no hubiera tantas enfermedades? Están creando el paraíso sin Dios. Y ese es su punto de vista. Queremos nosotros seguir haciendo nuestra obra y no necesitamos a Dios para cumplirla. Queremos nosotros cumplir todo esto y hacer esto realidad, pero siguiendo nuestra línea de pecado, nuestra vida pecaminosa, y no queremos cambiar. Y muchos van a ser arrastrados a ese camino. Y muchos serán arrastrados a construir esa ciudad y esa torre. Por esa razón, mis queridos hermanos, espero que el mensaje de esta tarde pueda simbrar tu vida espiritual. Todo lo que venga después podremos enfrentarlo si tenemos la fe suficiente en nuestro Dios y Creador. Eso es lo más importante. Yo quiero invitarte esta tarde a que tú puedas seguir estudiando la Biblia, porque eso es lo que busco con este tema en particular. Que escudriñes tu Biblia, que te alimentes de ella, que vayas a Dios en oración, para que esa fe se fortalezca, para que tu vida espiritual crezca. Y cuando veamos que este tipo de situaciones se van haciendo cada vez más fuertes, nosotros estemos listos para enfrentar lo que venga. No por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Y también, mis queridos hermanos, no olvidemos lo que dijo Jesús al respecto.
Todo esto será como dolores de una mujer en parto. Y una mujer tiene contracciones cuando va a aliviarse. Y las contracciones empiezan muy poquito, se sienten muy leves y poco a poco se van haciendo cada vez más fuertes y más dolorosas. Y se van haciendo cada vez más seguidas. Y es lo mismo que está sucediendo. Empiezan los golpeteos, empiezan las cuestiones de aplicarlo a la sociedad y traumar a la sociedad en muchos aspectos con este tipo de eventos. Y esto se seguirá dando cada vez más, con mayor frecuencia y con más dolor. Por eso nosotros necesitamos agarrarnos y afianzarnos completamente de Cristo Jesús. Esa es mi invitación para ti en esta tarde. Tal vez pueda dar algún otro tema sobre esto más adelante, viendo cómo se van desarrollando los eventos. Pero mi querido hermano y hermana, quiero orar por ti. Quiero orar para que tu fe no falte, para que nuestra fe no falte, y que juntos podamos estar listos para recibir a nuestro Señor en las nubes de los cielos. Así que para terminar este tema, mis queridos hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar el rostro y vamos a terminar orando. Amante y bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú estás por encima de todo. Tú, bendito Dios, creaste los cielos y la tierra. Y contigo, bendito Padre, bajo tus alas, nosotros podemos estar seguros. Nuestro pan y nuestra agua estarán seguras, porque tú lo has prometido. Bendito Dios, ayúdanos a estar conscientes de los eventos que suceden en este mundo. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y que nuestra fe no flaquee. Ayúdanos a prepararnos cada día, Padre, para poder hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a morir al yo cada día para que tu Espíritu Santo nos pueda transformar, porque te necesitamos, Señor, hoy más que nunca. Te ruego por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están viendo esta transmisión, y también por aquellos que la verán más adelante. Tú, bendito Dios, toca su corazón, transforma sus vidas. Que seas tú el que pueda llegar al fondo de su corazón, como esa espada de dos filos que corta lo más profundo de nuestro ser. Transfórmanos, Señor. No permitas que el enemigo nos vuelva a dormir espiritualmente. Que las palabras halagadoras que van a surgir en algún momento, porque sin duda se levantarán voces, tristemente, Señor, de líderes de nuestra propia iglesia, diciendo que no te alarmes, que no nos alarmemos, que no pasa nada, que todo está bien. Y eso puede ser muy peligroso para muchos de nosotros. Ayúdanos a estar alertas. Ayúdanos a no dormir, sino despertar, Señor, reflejando tu carácter. En tus manos benditas nos encomendamos. Y que sea tu voluntad, bendito Dios. Si esto se va a dar en el próximo año, porque tú así lo permitas, ten misericordia de nosotros y prepáranos. Y si esto todavía va a tardar otro poco más, porque tú eres el único que puede trastornar los planes del hombre, te queremos rogar, Señor, que no por eso dormamos otra vez, estemos dormidos, sino que podamos estar alertas y podamos tener tiempo para alimentarnos y crecer y tener ese aceite suficiente en nuestras lámparas para que no nos falte. Humildemente, Señor, elevamos a ti nuestra oración y nuestro ruego. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Les agradezco muchísimo, mis queridos hermanos y hermanas, el tiempo que nos dieron aquí para poder escuchar este tema. No pensaba alargarme tanto, pero hay, les digo, tantas cosas que comentar, que decir al respecto. Pero esperemos que más adelante haya oportunidad en otro tema. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones.